Damas y caballeros, Dios les bendiga a todos. Yo soy el licenciado Carlos de Morales y les doy la bienvenida al canal del Abogado de la Verdad. Hoy es 10 de abril del año 2024 y esta es la edición número 37 de su programa Hablando Claro. Recuerden, si les gusta el contenido del canal del video, dar like, compartir, suscribirse y también hacer sus preguntas y comentarios. Eso ayuda al crecimiento del canal y de hecho ya estamos acercándonos a los 2000 suscriptores y les doy las gracias porque el programa anterior tuvo más de 2000 views y eso es un gran éxito. Les doy las gracias. Recuerden que hay una descripción en la que pueden ir directamente a los temas de su interés o pueden ver el video en su totalidad. Así es que, sin más preámbulos, vamos al análisis. Hoy vamos a analizar una noticia que surge en relación al Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico, porque se ha hecho o se ha aprobado una enmienda al reglamento número 9474, lo tengo aquí, para la inmunización compulsoria de niños de edad preescolar y estudiantes de Puerto Rico. Les advierto o les aclaro, ¿verdad? Hago el disclaimer de que usted no debe de tomar ningún tipo de decisión legal en relación a este asunto de las vacunas a base del contenido de este video. Esto es un video de orientación general y no tengo la intención, y el video no tiene la intención de ser un asesoramiento legal específico o directo para una persona, para un ciudadano, para un padre, para una madre. Esto es información general, mi análisis, mi visión, mis opiniones y reitero, no deben de ser tomadas como un asesoramiento legal para ninguno de ustedes. Si usted necesita consultar porque tiene una situación en relación a este tema que le atañe, que lo necesita evaluar, yo les recomiendo que usted consulte con su abogado de confianza. Y esta orientación ciertamente le puede ayudar a canalizar esa preocupación con su asesor legal. Así que me gustaría primero leer básicamente lo que dice la enmienda y luego entonces la vamos a comentar y analizar un poco, ¿ok? Dice enmienda al reglamento número 9474 para la inmunización compulsoria de niños, como ya les dije. El artículo 2 dice resumen ejecutivo del propósito, el propósito de la ley. Dice, quiero leerles aquí brevemente, el propósito de esta enmienda es armonizar los registros que deberán presentar los padres, madres o tutores en aquellos casos en que se solicite una exención para vacunar por razones religiosas. Fíjese bien que aquí entra este aspecto de que en las leyes se contempla, y de hecho de esto no es nuevo, la ley original es del año 1983. O sea, la exención religiosa no es una idea reciente del año 2020 ni del año 2023, que es para temperar, ¿verdad? Armonizar los requisitos. Así que es como quien dice, mire padre, esto es lo que yo Estado te voy a requerir a ti para que tú puedas matricular a los niños en la escuela. Y tengan eso en mente, porque hay disposiciones constitucionales sobre el derecho a la educación primaria en Puerto Rico. Y aquí se están estableciendo unos requisitos que van a ese derecho. Porque fíjese que este requisito de vacunación es un requisito de acceso. O sea, los niños en Puerto Rico tienen un derecho constitucional a una educación primaria que le provea el Estado. Es un derecho constitucional. Entonces aquí se están estableciendo reglamentos para afectar ese derecho. Es decir, para ponerle condiciones al ejercicio de ese derecho. Tengan eso en mente. Es como con la ley, es como con el derecho de la segunda enmienda, el derecho a poseer armas.
Eso es una enmienda, esa es la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen las leyes? Pues las leyes y los reglamentos regulan la manera en que se va a ejercer ese derecho. Pero, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que tener en mente ya entrando en materia de análisis legal? Que esos reglamentos, que esas normas, que esas leyes que regulan el ejercicio de ese derecho deben de estar bien diseñadas. ¿Para qué? Para que ese derecho no se afecte, no se lacere. Porque si se regula demasiado, si se controla demasiado, si se le ponen muchas veladas, muchas cortapisas, etcétera, etcétera, pues entonces un ciudadano puede hacer un planteamiento. Mira, es que prácticamente con todas estas normas, con todos estos requisitos, con toda esta papelería, con todo esto que tú me estás pidiendo, lo que estás haciendo indirectamente es que impidiendo que yo ejerza mi derecho. Y eso es en relación a la segunda enmienda, bien saben ustedes que eso es una controversia que lleva décadas en la nación americana y aquí en Puerto Rico. Pues este asunto de las vacunas, para poder accesar a la escuela, al derecho a la educación pública que provee el Estado, ese derecho se está afectando con esta reglamentación. Tengan eso en mente, vamos a seguir. En particular, se está enmendando el inciso número 2. La sección 7.6.1 es exención por razón religiosa. Vamos a ver lo que dice. Inciso número 2 dice, la declaración jurada incluirá la siguiente información. Mire bien los requisitos que está poniendo, ¿verdad? El Departamento de Educación y el Departamento de Salud, o sea, el Estado, el gobierno de Puerto Rico. ¿Ok? Dice, A, nombre del estudiante y del padre tutor legal o encargado. B, circunstancias personales del declarante. ¿Ok? C, por cierto, siendo menores de edad, y tengan esto en mente, siendo menores de edad, el declarante es el padre o el tutor, no el estudiante, porque el estudiante es menor de edad. ¿Ok? Y el padre tiene una patria potestad sobre ese menor y lo representa ante el Estado. Tengan eso en mente. C, dice, reconocimiento y aceptación de las disposiciones de la ley número 25 del 25 de septiembre de 1983. Fíjense lo que está diciendo. Que el papá o el declarante tiene que en esa declaración jurada hacer, dice, un reconocimiento y aceptación. En mi opinión, ese lenguaje tiene serios problemas legales. ¿Por qué? Porque prácticamente en esa declaración el Estado le está exigiendo a los padres declarantes que están compareciendo a esa declaración jurada para que se le exima por razones religiosas de que ese menor se tenga que poner tal o cual vacuna. Le están exigiendo que acepte el contenido de la ley número 25 del año 83. ¿Y por qué yo digo que eso es ilegal, eso es ilegítimo? Eso atenta contra los derechos de los padres. ¿Usted sabe por qué? Porque los ciudadanos tenemos un derecho a cuestionar las acciones del Estado. Entonces le están pidiendo a los padres que en esa declaración jurada renuncien a cualquier cualquier pleito, a cualquier acción civil, a cualquier reclamo ante el Estado, ante las agencias, ante el Departamento de Salud, ante el Departamento de Educación. ¿Cómo es posible? Le están pidiendo que renuncie a derechos. Esa es la manera en que yo interpreto esa disposición, la inciso 2C, que dice, repito, reconocimiento y aceptación. O sea, esto es increíble. El gobierno te está diciendo, ¿tú quieres que el hijo tuyo venga a estudiar a esta escuela? Sí. Ah, pues tú tienes que aceptar esa ley número 25. Pero mira que ella cuente que ¿y por qué? ¿Y por qué?
y si yo quiero cuestionar la ley en algún momento por la razón que sea. Entonces tú me estás diciendo a mí que yo tengo que rendir y renunciar a ese derecho. Porque nosotros tenemos un derecho a llevar agravios contra el Estado. Eso es un derecho constitucional. Tengan eso en mente. Letra D dice, exposición de cuáles son las sinceras creencias religiosas. Y también tengo serios issues con eso. ¿Por qué? Porque el Estado está entrando, y ahorita cuando veamos el caso, que está en la jurisprudencia, que lo vamos a discutir brevemente, le están pidiendo a los padres que renuncien a su derecho a la intimidad. Y le están pidiendo a los padres que estén haciendo explicaciones teológicas de cuáles son esas creencias religiosas. Eso es inconstitucional, mi gente. Eso es inconstitucional. Y de hecho, la jurisprudencia el Tribunal Supremo de Puerto Rico se ha expresado en contra de una cosa como esa. De que haya que estarle explicando. De hecho, en la jurisprudencia bien ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico y de Estados Unidos que los tribunales no pueden ponerse a entrar en la materia de estar analizando la teología, estar haciendo análisis teológicos en un caso para verificar si esas creencias religiosas son válidas o no, son legítimas o no. Sin embargo, aquí está el gobierno de Puerto Rico diciéndole a los padres, explícame cuáles son esas creencias religiosas. Van entendiendo, mi gente. Yo tengo serios cuestionamientos a esa, ¿verdad? A ese lenguaje de este reglamento. Bien, letra E dice, declaración clara y específica de que la vacunación es contraria a dichas creencias. Eso está bien. Decir declaración clara y específica, es decir, clara y específicamente digo que esta vacuna atenta, ¿verdad? O el ponerle esta vacuna a mi hijo atenta contra mis creencias religiosas. Eso se puede decir así verbatim en una declaración jurada, yo con eso no tengo problema. Y la F, vamos a la F, dice, firma del estudiante, sus padres, tutor o persona encargada. Y yo también tengo issues con esa disposición. ¿Ustedes saben por qué? Porque un menor de edad que está siendo representado por su padre en esa declaración jurada, porque el menor tiene que firmar. ¿Por qué? Honestamente yo les digo que la firma del estudiante en eso no tiene ninguna relevancia. De hecho, y si el nene es un nene que va para primer grado y no sabe todavía ni firmar bien, ¿qué hacemos? O sea, es una norma estúpida. Y es lacerar el derecho de los padres a representar. Es una laceración al derecho de patria potestad de los padres. Que de hecho, de eso es que se trata esta pugna en el fondo. Del Estado tratando de quitarle el derecho a los padres de determinar qué es lo mejor para sus niños. Y en eso vamos a entrar ya mismo al asunto de lo que significa el tener que ponerse una vacuna, que es eso, y si hay disposiciones, ¿verdad? Y hay expresiones constitucionales que pueden utilizar los padres para enfrentarse a esa pretensión del Estado. Una de las cosas a las cuales tenemos todos los ciudadanos derecho, los adultos, los menores de edad, los estudiantes, los padres y los niños tienen derecho a rechazar tratamiento médico. Eso es un principio que está el Estado, y del 2020 para acá, eso, olvídese, eso ha sido atacado violentamente por todos los estados del mundo, incluyendo el gobierno de Puerto Rico. Ustedes saben lo que pasó. Yo no voy a entrar en ese tema, por lo menos no en este video, de qué fue lo que pasó en el año 2020. Pero ustedes saben lo que pasó. Se formó una situación en la que básicamente el Estado estaba obligando a todo el mundo a vacunarse. ¿Y cuál es el problema? Que eso también atenta, y este reglamento también es un atentado en donde se quiere obligar a los padres a vacunar a los niños. Y yo entiendo, a base de mi conocimiento del derecho,
de que eso atenta contra el derecho que tiene todo ser humano y tienen los padres y tienen los menores a rechazar tratamiento médico. Y la pregunta es sencilla, y esto es una pregunta que vamos a llamarle una pregunta de derecho. ¿Puede considerarse la vacuna un tratamiento médico? Eso es una pregunta que la podemos ver como una cuestión lingüística, gramatical, pero también podemos verla como una pregunta de derecho, como cuestión de derecho. ¿Es vacunarse tratamiento médico? Le voy a contestar la pregunta viendo las definiciones, porque esto es bien fácil. Mire, definición de lo que es un tratamiento médico, y lo consigue aquí. Mire, usted va a internet, usted va a Google o a alguna otra de estos servers y usted escribe qué es tratamiento médico y allí rapidito le da la definición. Esta definición es de la Clínica de la Universidad de Navarra. Dice, el término tratamiento en medicina se refiere al conjunto de medidas y estrategias que tienen como objetivo principal curar, aliviar o prevenir enfermedades, afecciones o síntomas en un paciente. ¿Vieron qué definición más sencilla de lo que significa un tratamiento médico? Ahora, ¿y qué son las vacunas? Vamos a ver la definición de lo que son vacunas. Mira, aquí encontré esto en una página que se llama Medline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina, en fin. Pero usted puede buscar, hay muchas fuentes, pero mire la definición que ellos dan. Les leo. Las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario, esta letra está más pequeña, dice, y prevenir el riesgo, fíjese bien, y que prevenir el riesgo de infección y la gravedad de infecciones, incluyendo aquellas que causan enfermedades graves y potencialmente mortales. Fíjese bien que de una lectura de lo que significa un tratamiento médico y una lectura de lo que significa o de lo que implica la vacuna o la vacunación, ustedes pueden darse cuenta que la vacunación es una modalidad o un tipo o una especie de tratamiento médico. Por lo tanto, si yo puedo y tengo el derecho de rechazar tratamiento médico, entonces, siendo la vacuna, es un silogismo, entonces, siendo la vacuna un tipo de tratamiento médico, yo como ciudadano tengo un derecho, yo tengo un derecho constitucional a rechazar la vacuna. Y claro, también está el aspecto o el elemento del consentimiento informado, que es algo que se agrega a este crisol, a este Estado de Derecho. El asunto del consentimiento informado, mi gente, es una protección adicional que tiene un ciudadano o paciente para aceptar o rechazar un tratamiento médico. Yo quiero leerles de un caso que es el caso Lozada Tirado versus Testigos de Jehová. La cita del caso es 177 DPR, Ediciones de Puerto Rico, 893. Esa es la página, ¿verdad? En ese tomo, que es el tomo 177, DPR 893 del año 2010. Es decir, esto es un caso relativamente reciente. En este caso, el Tribunal Supremo invalidó parcialmente la ley de declaración previa de voluntad sobre tratamiento médico en caso de sufrir una condición de salud terminal. Entonces se trata de una persona, ¿verdad?, que era testigo de Jehová y que a base de las creencias religiosas de ellos, una persona que había sufrido un accidente, pues
ellos no querían que se le hiciera transfusiones de sangre. Y entonces entró todo, ¿verdad? Toda esa controversia. Y en esa controversia, pues, el caso llega hasta el Tribunal Supremo y el tribunal termina revocando la ley número 160 por entender que la ley era inconstitucional. Dice, en tanto y en cuanto impone un límite a la voluntad válidamente expresada de un ciudadano y sujeta su eficacia solamente a circunstancias en que existe un diagnóstico particular de una de las dos condiciones allí dispuestas. El Supremo indicó que el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de culto del paciente, ¿lo ven? Fíjense que aquí se declaró inconstitucional una ley que tenía que ver con el asunto de aceptar o no tratamiento médico. Y yo quiero que ustedes entiendan que como cuestión de derecho, yo puedo interpretar por analogía la aplicabilidad de este principio y de esta determinación del Tribunal Supremo al caso de las vacunas. Porque y eso es un principio de interpretación judicial. ¿Por qué? Porque es que las vacunas es una modalidad de tratamiento médico y cualquier abogado promedio, no tiene que ser un genio, puede construir un argumento legal en un procedimiento civil para cuestionar utilizando esta jurisprudencia. Porque es que las vacunas son una forma de tratamiento médico, mi gente. Ok, entonces, mire lo que dice el Supremo. El Supremo indicó que el derecho a la... Y de hecho estoy utilizando a mi querido mamotreto, ¿verdad? Yo tengo el set de mamotretos de Velázquez. Así que le doy, ¿verdad? Le doy el crédito a Velázquez. ¿verdad? Estoy citando directamente de la página número 59 del mamotreto de constitucional de Velázquez. Dice, pero él está citando al Supremo, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver ahora directamente el caso porque lo tengo aquí, lo subí para compartir unos aspectos con ustedes. Mire lo que dice. El Supremo indicó que el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de culto del paciente prevalecían sobre el derecho del Estado de proteger la salud de sus ciudadanos. Eso dijo el Tribunal Supremo en el año 2010. ¿Lo ven, mi gente? Es decir, que hay no solamente está el derecho a la libertad de culto, o sea, el aspecto de la libertad religiosa, que es lo que trae a colación el Departamento de Salud y el Departamento de Educación en la enmienda al reglamento, ¿verdad? Y toda esta cosa que han formado, toda esta estructura, todo este esquema de que hay que preparar una declaración jurada y hay que hacer 20 cosas para que el niño pueda tener acceso y ser matriculado en una escuela pública, porque entiendan que esto es como, ¿verdad? Los gatekeepers que le llaman, ¿verdad? Esto es que el Departamento de Educación tiene un bouncer. Ustedes saben que es un bouncer, ¿verdad? En ciertos lugares tienen bouncers. Bouncers son unos tipos así bien grandes, de 6 y pico de pies de alto, 200, 250, así. Hulk Hogan, frente a la puerta para ver y te miran. Vamos a ver, tú estás bien vestido, ¿sabes? Para entrar, qué sé yo, al cabaret o a qué sé yo qué sitio. Tú estás bien vestido, déjame verte, qué ropa tú tienes. Te chequean que no tengas armas. Si tienes armas, no entras. Es un filtro. Entonces, el Departamento de Educación tiene un bouncer en la entrada de la puerta de la escuela para ellos, a base de los criterios que ellos han colocado, determinar si el hijo de un ciudadano puede entrar o no entrar y accesar a recibir una educación que es un derecho constitucional. De eso es que se trata esta controversia, mi gente. Esto es lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico. Por eso cuando ustedes ven el video mío anterior, en donde estoy analizando a la figura de Pierluisi y haciendo unas críticas, que yo estoy diciendo, mira, ¿sabes? Porque el gobernador Pedro Pierluisi
es el responsable ante los electores y ante los ciudadanos de ese reglamento. No es responsabilidad de Machado, el secretario de salud, que ha sido un mal secretario, ni del secretario o la secretaria de educación que anda por ahí, que se pasan adelantando la agenda transgénero y quieren meter toda esta basura en las escuelas, sexualizando a los niños. Para eso es para lo que sirve. ¿Para qué? Para que, ¿verdad? Para que los padres que sean creyentes, porque fíjense bien, vamos a la cosa pragmática de este asunto, mi gente. Porque ¿a quién es que le aplica esto? A los creyentes, a gente temerosa de Dios, a gente que tiene unos valores. Mire, el 99%, el 95%, estoy especulando, pero no es una especulación loca. ¿Quiénes son los que andan en esta tónica? Aunque hay muchos ciudadanos que después del 2020 han abierto los ojos y se han dado cuenta de que este asunto de las vacunas, esto hay que ser cuidadoso, ¿verdad? Pero el Estado sabe que estos son creyentes. Entonces, esto es el gobierno poniéndole cortapisa a la gente creyente de Puerto Rico, mi gente, a los hijos de Dios, a la gente conservadora. Porque hay mucha gente que, ponle 20, ponle, ¿qué vacuna necesita? No, le tiene que poner 700 vacunas al nene. Pues ¿cuántas le pongo hoy? Le ponemos 20 adelante para que no se espante. Porque hay gente así, hay padres así que no le importan los hijos. Que mandan a los hijos a la escuela, y allá que breguen los maestros, se revienten. Pero hay padres buenos que se preocupan por la salud de sus hijos. Hay padres buenos que pueden tener issues y tienen derecho a tener esos issues. Y tienen derecho a cuestionar. Y tienen derecho a que se les exima por razones religiosas. Y yo digo más, deberían de también por razones médicas. Pero ese es otro issue. Es que fíjese cómo el Estado aquí poniéndole cortapisa, afectando la libertad de culto, o sea, los derechos religiosos, que es lo mismo, pero también el derecho a la intimidad. Así que aquí el Tribunal Supremo aquí está reconociendo que aquí hay un derecho a la intimidad y también está un derecho a la libertad religiosa. Y claro, en este caso que estamos analizando, ¿no? de los atirados, pues obviamente aquí no se trata de un niño entrando a una escuela. Ese no es, ¿verdad? Ese no es el issue. Aquí el issue es que querían obligar a esta persona a hacerse una transfusión de sangre. Y mire, las personas que practican esta religión, eso es un elemento fundamental de esa práctica religiosa. Eso lo sabe todo el mundo. Pero entonces fíjese cómo el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de culto están siendo laceradas por este reglamento igualmente, y vamos a eso ahora. Yo quiero leerles del resumen, cuando los casos se publican, la publicación incluye una cosa que se le llama escolios, que es como un resumen del caso, en donde, ¿verdad?, se va diciendo de manera breve los planteamientos que el tribunal va haciendo en relación al caso. Mire lo que dice el escolio número, no se lo voy a leer todo, le voy a leer los más importantes que aplican a lo que estamos aquí analizando. Dice el escolio número 7. El derecho de intimidad se lesiona, entre otras instancias, cuando se limita la facultad de un individuo de tomar decisiones personales, familiares o íntimas. ¿Ok? Cuando se limita la facultad, o sea, cuando se limita, cuando el Estado o cuando un ente privado, en este caso nuestro, de este reglamento estamos hablando de una acción del Estado. O sea, aquí el Estado está actuando de una manera agresiva hacia los padres que tienen issues y tienen preocupaciones y tienen oposición a que a sus hijos se le pongan tales o cuales vacunas. De eso es que se trata. ¿Qué está diciendo? Mira,
se lacera el derecho a la intimidad cuando el Estado empieza a hacer esas cosas. Ponerse una vacuna, que es una modalidad de tratamiento médico, es una decisión personal. Número 8, voy a leer el escolio número 8. Escolio número 8 dice, doctrina de consentimiento informado. Dice, el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de todo paciente de tomar decisiones respecto a la intervención médica a la que habrá de someterse. ¿Ok? Dice, ello incluye su derecho de consentir o rechazar tratamiento médico. Recuerden las definiciones que les di ahorita. Ponerse una vacuna es una modalidad de tratamiento médico. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de todo paciente de tomar decisiones respecto a la intervención médica. Ello incluye su derecho de consentir o rechazar tratamiento médico luego de que su médico le haya provisto la información necesaria para tomar una decisión de esa naturaleza. O sea, ¿de qué es esa inyección? ¿De qué? Pues de esto y esto y esto. Esa no me conviene. No. Yo creo que esta no me conviene. ¿Se acuerdan de Aaron Rodgers? Que es el quarterback que era de Green Bay. No se la puso. ¿Se acuerdan de Kyrie Irving? Que tampoco se la puso. Baloncelista de la NBA. ¿Se acuerdan de Novak Djokovic? El tenista número 1 y el tenista más extraordinario de la historia del tenis a nivel mundial, que le pasó para el lado a McEnroe, a Jimmy Connors, a Rafael Nadal, a este otro de Suiza que se me olvidó el nombre ahora. Estas personas y muchos otros deportistas y muchas otras personas hicieron un análisis y determinaron que no se iban a poner tal o cual inyección porque entendían, luego de haber analizado la información, que no le era conveniente para su salud. Eso se llama rechazar a base de una decisión. Y de hecho fue peor porque algunos ni le informaban. Ustedes lo saben. Pero fíjense entonces que en este contexto que estamos analizando de este reglamento, es en el contexto de un niño que no está enfermo. Ni siquiera eso. Un niño que no esté enfermo. Entonces lo quieren obligar a ese tratamiento médico. Lo quieren obligar y le dicen, si no te pones esto, no entras a la escuela. O sea, que están colocando que ese tratamiento médico es el bouncer, es el filtro que está impidiendo que ese niño ejerza su derecho a recibir una educación pública gratuita, que es un derecho constitucional. Entiendan la realidad de lo que está pasando y abran los ojos, gente, padres. Abran los ojos. Ciudadanos, abuelos, tíos, primos, abran los ojos. No tengamos miedo, primero, de conocer la verdad del derecho. Y segundo, no tengamos miedo de ejercer el derecho. Bueno, esta doctrina, conocida como la doctrina de consentimiento informado, esto es una doctrina constitucional. Esto no es una teoría. ¿Sabe? Esto no es una sentencia de poca monta. Esto no es una expresión terciaria que hace el tribunal. No. Esto es una doctrina. Y los que son abogados y conocen el derecho saben que cuando se habla de una doctrina constitucional o una doctrina jurisprudencial, esto tiene una fuerza extraordinaria como cuestión de derecho. Bien. Doctrina del consentimiento informado se basa en el derecho fundamental que consagra la inviolabilidad del cuerpo humano como un derecho inalienable de la persona. O sea,
Es el derecho de que nadie puede intervenir con tu cuerpo, pero habrá derecho más importante que ese. Y mucha gente en el año 2020 y todavía al sol de hoy, después de 4 años, todavía no entienden. Todavía no entienden a muchas personas que tomaron la decisión de decir, a mí el gobierno a mí el gobierno no se va a meter en mi cuerpo a obligarme a ponerme o a requerirme tal o cual tratamiento médico. Vamos al escolio número 12, libertad de culto. Amárrense bien los pantalones, como decía el jíbaro. Tanto la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la Constitución de Estados Unidos consagran el derecho a la libertad de culto, el cual garantiza la práctica de creencias religiosas, ya sea de manera individual o colectiva. Hello, eso es tan importante, esa distinción. Individual y colectiva lo voy a explicar. Dice, libre de prohibiciones impuestas por el Estado. ¿Sabes? El Estado a ti no te puede obligar a hacer unas cosas que atenten contra tu derecho religioso. Para determinar si es válida una actuación del Estado que tenga un efecto sobre una práctica religiosa, es necesario evaluar la acción estatal, el interés del Estado que la motiva y el efecto que tiene sobre determinada práctica religiosa. Claro. Entonces, ¿cuál es el interés del Estado? Con los niños. Es que no queremos que los niños, ¿verdad? Es que queremos que todos los niños estén, ¿verdad? Que estén inmunizados de esto, aquello y lo otro. Bueno, sí, eso es un interés. Lo que pasa es que eso es un interés que no es absoluto. Y ese interés del Estado, como vamos a ver ya mismo, no puede ir en contra de las creencias religiosas. El número 15, escolio número 15, dice, derecho a la intimidad, doctrina de consentimiento informado. Tanto la Constitución de Estados Unidos, de Puerto Rico como de Estados Unidos, cobijan, amparados en diversas protecciones, el derecho de la persona de no consentir o rechazar tratamiento médico. No obstante, como todo derecho constitucional, el derecho de rechazar tratamiento médico no es absoluto. El Estado puede tener interés en la preservación de la vida, la prevención del suicidio, la protección de terceros inocentes y mantener una integridad de la profesión médica. Claro que sí. O sea, que el Estado tiene que hacer un balance. Ahora, ¿cómo es ese balance? Eso es lo que hay que ver. El escolio número 16. De acuerdo con la jurisprudencia puertorriqueña, el derecho de intimidad consagrado en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico protege la inviolabilidad del cuerpo humano y el derecho de la persona a tomar decisiones respecto a este, particularmente el derecho a decidir sobre tratamiento médico. Este derecho de aceptar o rechazar tratamiento médico ha sido reconocido especialmente en el contexto de la doctrina de consentimiento informado. Además, el derecho de libertad de culto, protegido constitucionalmente, provee una salvaguarda adicional a aquellas personas cuyo rechazo de determinado tratamiento médico se base en creencias religiosas o cuestiones de fe. ¿Lo ven? Es decir, que allí hay dos disposiciones que cobijan, ¿verdad?, a los padres que se oponen. Ese concepto que de hecho está en la Constitución y hay que explicarlo y hay que entenderlo. Pero mucha gente piensa que el asunto de las libertades religiosas se da en el contexto de iglesia. Y eso es un problema, eso es bien problemático, porque una cosa es el asunto del Estado adelantando iglesias o unas creencias religiosas que puedan ser defendidas o adelantadas por ciertos grupos religiosos, que ustedes saben que grupos religiosos hay muchísimos. Eso es una cosa, y ciertamente hay unas disposiciones constitucionales
que tienen que ver con eso. Pero mi gente, las creencias religiosas y los derechos constitucionales de libertad de culto se le garantizan al ciudadano, no a una congregación, no a líderes eclesiásticos, no a una organización religiosa. Por lo tanto, para mí siempre fue ilegal e inconstitucional que se exigiera eso. Así que fíjense cómo el tribunal está reconociendo que estos son derechos individuales. Así que entonces, lo importante es que yo les quiero atraer aquí en este video sobre este reglamento es que yo entiendo que a la luz de la jurisprudencia y a base de los argumentos que yo les he planteado, yo entiendo que el diseño de esta declaración jurada es inconstitucional. Si algo demostró todas estas crisis es que los derechos constitucionales, el gobierno cuando le da la gana de violarlos, los viola. Y los ciudadanos tienen que hacer unos esfuerzos bien fuertes para hacer valer sus derechos. Y a veces los ciudadanos se rinden. Y yo no lo critico porque no es fácil. Yo no lo critico. Pero ciertamente hubo muchas personas, ¿verdad?, que en la crisis y también en relación a estos reglamentos con los estudiantes, pues empezaron a dar la batalla, buscando remedios, buscando alternativas para proteger la salud de sus hijos. Y recuerden lo que dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.